Saludos cordiales, queridos amigos. Una vez más, sean bienvenidos a este estudio de la Palabra de Dios. Estamos dando la importancia, estamos dando ese énfasis en esta serie, volviendo a la Biblia, porque creemos que es uno de los temas más importantes en la actualidad, del cual todos tendríamos que aprender. Y vamos a ver también el tema hoy, cómo Jesús abrió las Escrituras, cómo explicó las Escrituras y cómo fueron parte importante dentro de su ministerio público. Recordemos que Jesús estuvo antes de la tentación, antes de empezar también el ministerio donde iba a dar a conocer su propósito, su misión. Tuvo esa tentación y él claramente allí, en ese tiempo de soledad, en ese tiempo de ayuno y de oración, estuvo también tentado por el mismo enemigo, el diablo, y él respondió sabiamente en cada una de las tentaciones, como se registra en el capítulo 4 del libro de Lucas, con la palabra escrito está, escrito está, escrito está. Y esa referencia era directamente a lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, sobre todo haciendo referencia al libro de Deuteronomio y también en una porción del libro de los Salmos. Así que él, antes de empezar a dar a conocer su propósito, él ya estuvo haciendo referencia a las Escrituras. Y si podemos observar los evangelios donde nos muestra cómo él se enfrentaba, cómo él vivía, cómo era su día a día, también se registran muchas de las ocasiones que enfrentó, exhortó a los escribas y los fariseos, que eran élites, que siempre buscaban hacerlo caer en cualquier palabra que él decía, y él asimismo todas sus discusiones y las cosas que refutaba y enseñaba y exhortaba a los mismos escribas y fariseos, lo hacía tomando en cuenta la palabra de Dios, las Escrituras. Así que podemos ver también la intención de Jesús, que muchas de las ocasiones les decía escudriñar las Escrituras porque ellas hablan de mí. Y asimismo, al terminar su ministerio público, al terminar su obra, después de ser arrestado, de ser golpeado, de ser crucificado, al tercer día después de haber resucitado, también hizo énfasis de las Escrituras, y eso es lo que vamos a ver en una ocasión especial cuando dos personas que estaban en ese tiempo viendo las cosas y Jesús mismo, mirando la necesidad, se les acercó y les explicó las Escrituras. Así que vamos a ver el caso específico de lo que pasó con las dos personas, el camino a Emaús. Y podemos ubicarnos en el capítulo 24 del libro de Lucas y vamos a ver estos versículos. Me gustaría que usted los pueda leer, los que están anterior y después, pero por cuestión del tiempo vamos solamente a ubicarnos en el versículo 25 hasta el 27. La palabra de Dios dice así: entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, en todas las Escrituras, lo que de él decían. Así podemos observar entonces cómo Jesús, utilizando mismo su conocimiento de las Escrituras, pudo precisar lo que ya ellas indicaban de la aparición y las cosas que estaban sucediendo. Así que haciendo una introducción a este texto, estamos refiriendo ya prácticamente los días finales en la tierra de Jesús, después de la crucifixión, el primer día de la semana, que se conoce como el día domingo para nosotros y para los judíos, el primer día de la semana era también aquel día en que las mujeres iban, después del sábado, ¿no?, iban a buscar
el cuerpo de Jesús y se encontraron con la sorpresa que no había nadie, que la tumba estaba vacía. Entonces las mujeres fueron a contarlo a los discípulos y ellos también asombrados no creían. Pero aquí nos da referencia de dos personas y nos dice el versículo 13, y aquí dos de ellos. ¿Cuáles de ellos? Dos de sus seguidores. Dos de sus seguidores iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Algunos ya han hecho esta descripción de en qué consiste los 70 estadios y aproximadamente pueden poner de 11 kilómetros, una distancia considerable que tenían que caminar. Y mientras ellos caminaban de Jerusalén a este lugar llamado Emaús, el mismo Señor Jesucristo se les presenta, el mismo Señor Jesucristo los acompaña y el mismo Señor Jesucristo se encarga de mostrarles realmente, de revelarles quién era. Recordemos que en algunas ocasiones después de la resurrección, mucha gente estaba incrédula, mucha gente no creía, parecía que solamente lo veían como un judío, un profeta, un mártir que murió en la cruz. Y es por eso que los mismos discípulos, a uno de ellos, hablando específicamente de Tomás, Jesús se le presenta físicamente a este grupo y concretamente a Tomás y le muestra las manos y también le indica a su costado que estaba abierto por las heridas que había sufrido en la cruz. Pero en este caso concreto, en este caso específico, no les muestra a los discípulos, a estos dos seguidores, no les muestra ni las manos ni el costado, sino les muestra las escrituras. Miren qué oportuno y miren que también Dios es sabio, que nos puede enseñar a nosotros de una manera diferente la palabra de Dios. Nos puede hablar de muchas formas, como habíamos visto en la ocasión anterior, que Dios nos habla a través de la naturaleza, Dios nos habla a través también de la Escritura, Dios nos habla a través de un padre, de una madre, de un amigo, Dios nos habla a través de un problema y Dios también nos habla a través de una crisis. Y todos son actos bondadosos de Dios de querer acercarse a nosotros para darnos un mensaje y un mensaje de esperanza y de salvación. Y por eso es que Jesús, viendo cómo estaban estas personas, enseñó algo que hoy vamos a aprender y que debería ser parte de nuestra vida si en realidad queremos tener una vida llena de alegría y felicidad en cuanto al estudio de la palabra. Y mostró un proceso que no es difícil de aplicarlo. Mostró un sistema que todo lo podemos utilizar. El sistema se conoce como la observación, la interpretación y la aplicación. Y él mismo utilizó este sistema con estos discípulos, con estos seguidores, y también el día de hoy muchos de los seguidores de Jesucristo, muchos teólogos, muchas personas serias en estudiar la palabra de Dios utilizan este mismo proceso, este mismo sistema de observación, de interpretación y de aplicación, cosa que en el día de hoy es muy importante y necesario. ¿Y por qué decimos observación? Y podemos leer el versículo 14 que aquí nos indica, e iban hablando entre sí, habla de estos dos seguidores, iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociese. Aquí podemos ver que ellos estaban, ¿qué dice? Observando los acontecimientos. Recordemos que el día viernes fue toda la situación que se registra del sufrimiento de Jesús, todo el camino que iba recorriendo, cargando la cruz, y aproximadamente a las 3 de la tarde fue lo que crucificaron. Fue un día realmente muy doloroso para todos los seguidores de Jesucristo, y la mayoría, como se había resignado, ¿no? El día sábado no podían ellos, porque era día de reposo,
hacer ninguna situación de trabajo. Entonces esperaron para el día domingo, el día de la resurrección, pero algunos de los que habían observado el día viernes, el día de la crucifixión de Jesús, estaban incrédulos, estaban un poco como aquí mismo, velados sus ojos, habían cerrado sus ojos hablando del entendimiento, porque la mayoría había visto a un joven judío que sanaba enfermos. Algunos también habían visto a un hombre que trataba también de enseñar a la gente, un rabí, un maestro. Otros veían un profeta porque hablaba cosas realmente importantes. Quizá otros seguidores también iban en busca de la comida porque él multiplicaba los alimentos. Pero había cierta clase, y podemos también decir que había mucha gente que solamente estaba viendo a un hombre que sufría, que le habían puesto una corona de espinas, que le habían clavado realmente en el costado una lanza y que él constantemente estaba siendo golpeado. Había un dolor, un sufrimiento, muchas críticas, y por eso aquí mismo dice que ellos estaban discutiendo de lo que había pasado, pero solamente la observación había llegado a su vida. Ellos estaban pendientes de las cosas que observaban, y está muy bien, porque si no hubiera esa evidencia de lo que pasó, quizá algunos también a lo mejor no hubieran creído, pero pasó, queridos amigos, pasó el sacrificio de Jesucristo. Algunos lo tienen como mito, otros como leyenda, pero no fue así. Jesucristo lo mataron en una cruz hace más de 2000 años, y están registrados los hechos, lo tenemos en la Biblia. Hay otras fuentes también históricas que garantizan y evidencian de que Jesucristo sufrió en una cruz. Y estos dos discípulos, dos seguidores, estaban viendo eso. Estaban observando cómo Él fue llevado a la cruz y cómo Él tenía que cumplir ese propósito, pero solamente en forma física, externa, y discutían entre ellos. Así que está muy bien este primer proceso de observar, de conocer los acontecimientos, porque después viene el otro proceso que se llama de interpretación. Esta realmente es lo más importante, lo segundo, lo consecutivo a una observación. Yo creo que todos aquí podemos ver las cosas que suceden, ¿no? Estamos constantemente escuchando noticias o somos testigos de cosas que pasan en nuestra ciudad, en nuestra provincia, ahora con la tecnología en el mundo entero, y podemos observar, y tenemos la bendición de los 5 sentidos, de poder informarnos, de poder conocer, de poder razonar, de poder observar. Eso es lo que Dios nos ha dotado a todo ser humano. Tenemos la capacidad de poder observar, pero para observar la palabra de Dios necesitamos ya de un poco más de intención. Yo creo que a veces por el estrés nos levantamos pronto, salimos a trabajar, venimos a dormir, estamos con las actividades, con los quehaceres, y a veces hasta nos olvidamos qué es lo que comemos, y a veces nos olvidamos qué es lo que nos dicen, porque estamos muy ajetreados, muy apurados, muy alocados en nuestra vida. Así que para observar, para tener un tiempo realmente directo de estar observando las cosas, necesitamos pensar, razonar, y es un buen inicio para comenzar a leer la Biblia, de mostrar lo que dice, lo que se observa y lo que se conoce. Sabemos que el conocimiento entra o se informa por lo que vemos y oímos. Por eso la mayoría de la gente a veces da de lo que tiene cuando oye y escucha muchas cosas negativas. Pero si nos dedicamos a observar y a escuchar lo que dice la Biblia, tendremos otro comportamiento. Luego de esto podemos también ver que estaban, dice la palabra, que estaban sus ojos velados. Es decir, que no podían observar, estando Jesús al lado, viéndolo ellos anteriormente el día viernes, cómo sufría, y ellos discutiendo de las cosas que estaban fresquitas de lo que había pasado, y estando Jesús hablando con ellos y acompañándoles, no lo podían reconocer.
Y es que para entender la Biblia necesitamos una revelación. Y es que para estudiar la Biblia necesitamos realmente un proceso de intención, de buscar sinceramente qué es lo que habla este libro. No podemos simplemente tener el acceso a la Biblia y leerla como parte de un libro cualquiera, porque no es un libro cualquiera, es la palabra de Dios. Y hay un impedimento para leer la palabra de Dios, y lo dice el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, en su primera carta a los Corintios, el capítulo 2, el versículo 14, 13 y 14 nos dice: a lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que se enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, así nos dice, pero el hombre natural es la persona que solamente está viviendo, nos dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Lo que estos dos seguidores estaban viendo era lo natural. Un hombre inocente que quería llegar con un buen mensaje era lo natural. Un hombre que lo mataron sin hacer nada malo, algo natural parecía entre ellos. Pero para discernir las cosas de Dios, aquí nos dice que se han de discernir espiritualmente. Y aquí creemos y queremos también decir que por eso la mayoría de la gente no entiende la Biblia, porque quiere ir a buscar es a contender, porque quiere también allí encontrar como un amuleto, porque quiere buscar también como un libro antiguo, porque la gente busca como un libro de historia, pero la mayoría no quiere buscar, o mejor dicho, no busca, porque no sabe o porque no conoce, ignora que este libro es un mensaje de amor, y es el autor, el mismo Dios, utilizando a hombres para decirnos lo que debemos hacer y cómo debemos prepararnos en la tierra para la eternidad. Así que estaban velados sus ojos. Aunque ellos observaban las cosas naturales, no podían ver la situación espiritual, y Dios tuvo que ayudarles a comprender. Y vemos el siguiente proceso entonces cuando decimos que es el asunto de la interpretación. Observación, ahora vamos a la interpretación. ¿Y qué quiere decir la interpretación? Y podemos ver en el versículo 25, el que habíamos tomado como referencia, y dice: entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Imaginemos entonces aquí ya un poco más profundo e intencional. Jesús los escuchaba discutir, Jesús los escuchaba también hablar, y mientras ellos hablaban también hay un diálogo entre estos dos hombres y Jesús. Y ellos le dicen: eres tú el único que no sabe lo que había pasado. Y Jesús claramente les exhorta y les dice: insensatos, tardos de corazón. Aquí es cuando vemos la interpretación va un poco más allá de la observación, porque la interpretación nos ayuda a conocer el porqué de los hechos. ¿Por qué pasan lo que pasan? ¿Por qué ocurre lo que ocurre? Y eso nos falta el día de hoy también. Un espíritu de curiosidad, un deseo de conocer. Necesitamos realmente saber algo más de lo que normalmente pasan las cosas, de lo que ocurre en el mundo entero. ¿Por qué los gobiernos caen? ¿Por qué hay revoluciones? ¿Por qué hay maldad? ¿Por qué existen estas enfermedades? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay asesinatos? ¿Por qué la familia se desintegra? Esta capacidad de investigar, de escudriñar, de conocer el porqué de los hechos, nos falta el día de hoy. Vivimos, como una persona decía, modo automático. Hacemos las cosas ya inconscientemente. Nos ha atrapado la rutina y pensamos que estamos bien haciendo lo que otros hacían y repitiendo toda la tradición.
cuando Dios nos ha dado una capacidad, Dios nos ha dado una razón, el pensamiento, Dios nos ha dado la lógica, Dios nos ha dado la forma, por eso existen científicos, inventores, porque hay gente que realmente sí se encarga de investigar el porqué de los hechos. Y podemos poner como ejemplo a una persona que transformó una era completa, como fue un monje, ex monje, una persona que leía y estaba enseñando la Biblia, Martín Lutero. Una persona que se dedicó a hacer todos los sacrificios, todo lo que le pedían. Se cuenta en la biografía de él que estaba caminando de rodillas ante el altar y también se pegaba con el fin de que él pudiera purificarse, pero llegó con el encuentro de la palabra de Dios a una escritura en Romanos que cambió su manera de ver, por eso Dios lo utilizó a él para poder escribir después y enfrentarse en aquel tiempo a esa oscuridad. Y él vio en estas palabras cómo resaltaban, eso se llama la interpretación, y comenzó a cuestionar y comenzó a preguntarse, si el justo vive por la fe, entonces ¿por qué se venden estas indulgencias en aquel tiempo? Por eso dice, el justo vivirá por la fe. Y eso fue suficiente para comenzar a seguir estudiando, seguir comprendiendo, seguir investigando, seguir viendo más a fondo todas las cosas. Así que es necesario la interpretación. La interpretación significa hacer las preguntas correctas, hacer las observaciones correctas y comenzar a investigar por qué se dijo, para qué se dijo, por quién, a quién está dirigido. Y eso lo encontramos en la misma Escritura. Y Jesús les enseña, queridos amigos, Jesús mismo dice, ni siquiera les dice, ¿se acuerdan de algún invento, de alguna situación de historia? No, les repite, dice, desde Moisés, es decir, desde la Torá, les explica, dice, cómo desde aquel momento tan histórico que ellos sabían, después con los profetas y después también con las otras cuestiones que las Escrituras hablaban de él. De lo que él les declaraba era de él mismo. Y fue el mismo Jesús. Yo me imagino, ¿no? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos a lo mejor tener esa oportunidad y bendición que tuvieron estas dos personas, de que el mismo Jesús les enseñe lo que estaba escrito de él? Y fue Jesús quien les indicó todas las Escrituras. Así que ya tenemos, ¿no es cierto?, parte de este proceso. La observación, vamos a observar lo que nos dice. Ahora la interpretación, investiguemos por qué, cuándo, cómo, dónde, con quién, investiguemos. Y para tener una convicción de lo que realmente somos como cristianos, la tercera parte es la aplicación, es la práctica. Y ellos miren cómo también al tener primero esa observación, luego esa interpretación que les da el mismo Señor Jesús, miren lo que dice los versículos 31 y 32. Entonces le fueron abiertos los ojos. Y no es los ojos físicos, sino los ojos espirituales, el entendimiento. Le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista y se decían el uno al otro, no ardía en nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino cuando él nos abría las Escrituras. No ardía nuestro corazón. Ya hubo una observación, ya hubo una interpretación. Ahora dice, algo reaccionó, algo que accionó en ellos, y después podemos ver que ellos se dirigieron a los discípulos, fueron abiertos sus ojos y fueron a dar testimonio, hicieron acciones concretas, reaccionaron con algo que ellos querían hacer. Avisar a los demás de lo que habían encontrado o cómo se habían encontrado. No se quedaron pasivos. No fueron personas solamente que ya observaron y conocieron, sino que accionaron, y eso se llama aplicación. Cuando uno conoce, ya puede también aplicar. Y Dios quiere que lo poco que conocemos podamos aplicarlo. La mayoría de la gente sabe los 10 mandamientos,
Algunos también repiten de memoria el Padre Nuestro. Otros conocen también sobre las virtudes de la oración. Otros saben que la palabra de Dios tiene poder. Pero mi pregunta es, ¿de qué nos serviría tener en nuestra casa todos los materiales que sirven o que se utilizan para construir, como son el hierro, el cemento, la varilla, si nunca nos atrevemos a construir algo? Asimismo es, ¿de qué nos serviría conocer tanto de la Biblia o saber algunos versículos o recitarlos de memoria? Los pequeños se saben el Padre Nuestro. Algunos también hacen unas oraciones hermosísimas y recuerdan y se hacen referencia al Salmo 23. Pero ¿de qué nos serviría todo esto si seguimos pasivos, si seguimos con rencor, si seguimos con odio, con mentira, si todavía nuestro corazón se inclina al pecado, al vicio? Todavía hay esa dependencia del alcohol, todavía hay esas iras, esos golpes, esa violencia, esa amargura. ¿De qué serviría ir y llegar a escuchar la Biblia o tal vez leerla, tal vez también interpretarla, pero no aplicarla? Yo creo que esa palabra que Jesús dijo, ustedes solamente me conocen de oídas, mas su corazón está lejos de mí. Ustedes solo hablan nomás. Yo creo que eso nos corresponde también el día de hoy, saber que Dios quiere que apliquemos la palabra del Señor. Y no es muy difícil. Nuestro corazón se llena a veces de orgullo y egoísmo y no nos deja poner en práctica lo poco o lo mucho que sabemos de la palabra de Dios. Así que la Biblia es un libro humano dirigido por un ser divino. La Biblia es un descubrimiento, no es un descubrimiento humano, es la revelación divina. La Biblia tiene un poder transformador de lo interno a lo externo. La Biblia ha cambiado a mucha gente y puede y quiere cambiarte también a ti. Así que nosotros podemos ver cada una de nuestras vidas reflejados en la palabra y en este encuentro de estos dos seguidores. Y quisiéramos también repetir lo que ellos dijeron. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Yo creo que eso ya es un síntoma de un nacimiento nuevo. Cuando usted oye la palabra, cuando usted medita en la palabra, cuando usted se quebranta en leer la palabra de Dios, ya tiene usted un camino, ya tiene un indicio, ya tiene una señal de que Dios le está hablando. Lea la Biblia, ábrala constantemente, haga este proceso de observación, de interpretación, haga las preguntas y luego lo que usted ya conoce, aplícala y verá los resultados inmediatos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Así que, querido amigo, es una oportunidad más que Dios nos da, mientras estemos vivos, de dirigirnos a este libro de vida, a este libro de paz, de luz, de bienestar, de felicidad. Es necesario entonces utilizar el tiempo y a invertirlo en las cosas que realmente nos edifican. Y qué bueno de comenzar disciplinadamente a tener un estudio de la palabra de Dios. Permítame asimismo darle gracias a Dios por esta hermosa palabra, la Biblia, los libros que nos enseñan a vivir mejor, y pedirle por usted y por su familia para que usted viva también una vida abundante. Gracias, Dios, de todo corazón por permitirnos tener la Biblia, la palabra de Dios, que es realmente el descanso de nuestra alma, es la fuerza que nos da vida. Gracias porque a través de cada hoja tú nos hablas y gracias por enseñarnos que debemos utilizar nuestra razón, nuestro entendimiento, que debemos ser más observadores, que debemos hacer más preguntas y que debemos también aplicar lo que tú nos hablas. Te pido por cada uno de nosotros, por los padres para que se desafíen a leer juntamente con sus hijos, los hijos también puedan tener la oportunidad de aprender este libro espiritual y asimismo los matrimonios se puedan acercar a Dios a través de invitar a Jesús
en sus corazones. Que hagas tu perfecta voluntad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, querido amigo y querida amiga, por ser parte de este ministerio. Si está dentro de su corazón, poder también compartirlo. No se olvide que estamos también reuniéndonos ya en familia todos los domingos a partir de las 10 de la mañana y asimismo la tecnología nos ayuda a poder participar de las redes sociales. Muchas gracias y que Dios les bendiga rica y abundantemente.